Paz de Cristo. Una vez más les saluda el pastor Rodolfo Solís de la Iglesia Apostólica La Misión en la ciudad de Dinuba, California. Espero que estén bien de salud y también espiritualmente. Tengo el tema que les prometí, la segunda parte de lo que descubren los diezmos. Le voy a pedir para que ore a Dios, para que me dé gracia y lo pueda compartir con libertad, y también para que usted le dé gracia, para que se goce con esta enseñanza y especialmente que la pueda entender, para que juntos vayamos adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es viernes 19 de febrero del año 2021. ¿Por qué no pasamos a nuestro tema? Lo que descubren los diezmos. Está en Proverbios 23:7 y Malaquías 3:7. La segunda parte de este tema, vamos a seguir con esas escrituras. ¿Por qué no vamos primeramente a Proverbios capítulo 23, versículo 7? Que dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Del libro de Malaquías capítulo 3, versículo 7, dice así: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Hermano, hermana, en la primera parte de esta enseñanza miramos ya qué son los diezmos. También miramos los diezmos en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a estar hablando de algunas cosas muy importantes que descubren los diezmos en la vida del creyente. Vamos a estar hablando de ese tema tan importante, lo que descubren los diezmos. Esta es la segunda parte. Sí, mire, algunos opinan que el asunto de los diezmos no concierne a nuestra época. Mas, sin embargo, en la Biblia, yo leo bastante claro que dice de la siguiente manera, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Notemos que dice que toda la escritura, no dice que parte, dice toda la escritura. Y en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17, también leemos que dice el Señor hablando, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Hermano, hermana, muchos creen que dar el diezmo es como volver al tiempo de la ley. Y dicen que pues ya no estamos en la ley o bajo la ley. Y es verdad, ya no estamos bajo la ley. Es verdad que ya no tenemos la ley a quien tenemos que dar cuentas, pero tampoco los diezmos fueron instituidos en la ley. Abraham, ya desde hacía unos 430 años, antes de que existiera la ley, él ya había comenzado o tenía esa costumbre de dar diezmos. Bueno, en la ley sencillamente se institucionalizó lo que Abraham hizo por su propia voluntad y es para ejemplo de nosotros. Yo le pido a Dios que me ilumine hoy para que pueda compartir esta enseñanza y que ustedes puedan ser edificados, que puedan ser bendecidos. Mire, vamos a hablar este tema que es un poquito a veces controversial, pero yo creo que Dios es el que tiene la palabra. Que lo que descubren los diezmos
en muchas áreas, en muchas cosas, es muy importante. Pero hoy vamos a hablar de lo que descubren los diezmos en el ministerio. Ajá. Vamos a hablar de lo que descubren los diezmos en aquellos llamados al ministerio. Mire, el llamado al ministerio, a la obra del Señor, la verdad es de que es un privilegio y honor muy grande. Es el más grande que una persona puede tener en esta vida. Pero, ¿qué es el ministerio? Bueno, yo estaba buscando un poquito de información para saber qué es el ministerio. Y en el diccionario, ¿verdad? Un diccionario de la Biblia dice que la palabra ministerio o ministro, dice que es una palabra latina, ministerium, equivalente a servicio. Ministro es una persona que realiza un servicio que asiste o ayuda a otro. En el Nuevo Testamento dice que se utiliza la palabra ministro para traducir mesharet, refiriéndose a alguien que está al servicio de una persona importante, generalmente un gobernante o rey. Bueno, hermanos, con esta descripción podemos entender que el ministerio o ser ministro del Señor quiere decir que estamos a su servicio. ¿Para qué? Para ayudar, para asistir a realizar un trabajo. Y mire qué trabajo tan más especial que el Señor nos llamó cuando nos llamó al ministerio. El Señor dijo allá en Mateo 28:19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta qué llamado al ministerio? Mas, sin embargo, los diezmos descubren cosas muy importantes en el ministerio, o los que somos llamados al ministerio. Sí, los diezmos descubren el verdadero llamado al ministerio. Es verdad esto. Mire, déjeme explicarle por qué creo así y por qué pienso así. Cuando el ministerio tiene como objetivo el interés del dinero, mirando la obra de Dios como si fuera un negocio, ese ministerio va a terminar. ¿Cuándo? Cuando no haya suficientes diezmos. ¿Para qué? Para satisfacer el deseo mezquino de ese ministro que comenzó ese ministerio. Por lo regular, cuando esto pasa, esos ministerios o esas obras pronto desaparecen, porque no hay, como dice el chinito, money, ¿verdad? Por eso la Biblia seguramente que dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3, dice que no dado al vino, o sea, el anciano, el obispo, el ministro, no tiene que ser dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Se da cuenta esto? Hermanos, por eso yo creo que los diezmos descubren cosas muy importantes en la vida de los creyentes, en su ministerio, cuando tienen un ministerio o creen tener un ministerio. Déjeme decirle esto muy importante. Mire, los diezmos descubren ministerios que son manipulados a causa de los diezmos. Ajá, sí. Los diezmos descubren ministerios que son manipulados a causa de los diezmos. Y eso es demoníaco. Mire, la manipulación religiosa, por donde quiera está eso. Muchas iglesias están siendo dirigidas y enseñadas por pastores manipulados por los diezmos. Ajá. ¿Por qué le digo esto? Porque hay pastores que por la necesidad del sostenimiento de los gastos de la congregación
y el sostenimiento de sus propias necesidades. Quizás se ven obligados, ¿sabe a qué? A callar o dejar de predicar la sana doctrina. ¿Por qué? Por temor a que los hermanos dejen de diezmar. Pastores que con el fin de no perder esas entradas de dinero por los diezmos, permiten cosas vanas que muchas veces van en contra de los principios morales y espirituales que nos enseña la palabra de Dios, como tradiciones, costumbres mundanas, formas de vestir, de lucir, cosas completamente contrarias al decoro, la sencillez, la modestia y la santidad. Es por eso que usted puede ver congregaciones donde en muchos aspectos no hay ningún tipo de disciplina en los miembros. Quizás una de las cosas que más sobresale es cómo se visten esos miembros y la forma como lucen esos hermanos. Mire, esos hermanos de esa manera tienen amarrados a los pastores, los tienen amordazados por causa de los diezmos. Qué triste cuando los pastores caen en esa encrucijada de dejarse arrastrar por la presión de los hermanos que, aunque son diezmadores, son desordenados y faltos de convicciones, y los diezmos sacan a relucir ese carácter del pastor, de su fe y de su convicción como pastor, que por no dejar de recibir los diezmos, dejan de predicar la verdad y la sana doctrina. Se convierten como aquellos que habla la Biblia. Allá en Isaías 30:10 dice la Biblia: los que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizar mentira. Sí, el pastor les cumple el gusto, les predica lo que ellos quieren oír, lo que ellos quieren recibir. En el libro de Jeremías capítulo 5 versículo 31 dice: los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por la mano de ellos. Y mi pueblo, dice la Biblia, así lo quiso. Aleluya. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Se da cuenta? Hermanos, los diezmos descubren tantas cosas. Sí, hay cosas que los diezmos descubren en el ministerio, en los ministros, en aquellos que miran la obra de Dios como si fuera un negocio. La obra del Señor no es un negocio. No, de ninguna manera es un negocio. Mire, lo que descubren los diezmos, ahora vamos a hablar en el creyente. En el creyente. Déjame decirle, los diezmos, la verdad, constituyen uno de los desafíos más grandes para nuestra fe. Sí, porque los diezmos descubren en el creyente aspectos de su vida que muchas veces forzan a la persona a caer en esa desvergüenza delante de Dios, sin darse cuenta de que van a ser impactados en su salvación. Sí, hermano, hermana, los diezmos sacan a la luz lo que verdaderamente significa el Señor para muchos creyentes. Sí, los diezmos lo dicen, lo gritan y dicen lo que es el Señor para muchos. El Señor pregunta y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Esto lo encontramos en Lucas capítulo 6, versículo 46. El Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mire, mirando el significado
de la palabra Señor. Mire, ese significado Señor, o sea, esa palabra Señor tiene un significado muy grande bíblicamente. Significa que el Señor tiene una total autoridad sobre nuestra vida, que le pertenecemos y que estamos obligados a hacer todo aquello que Él nos dice. Sí, mire el diccionario. Mire lo que dice el diccionario del léxico, o sea, de la traducción del griego al español. Esa palabra que usted mira que dice Señor, significa en el antiguo idioma en que se escribió la Biblia, significa Señor, soberano, amo, dueño, Señor. Todo eso significa Señor. Entonces, hermanos, llamarle al Señor, Señor, y luego no obedecerle o no creer en su palabra, la verdad es que es absolutamente contradictorio. Sí, ¿por qué le digo esto? Porque no es suficiente con solamente decir que amamos al Señor y que lo somos sus hijos y que somos sus hijos. No es suficiente. No solamente decirle al Señor que lo amamos y Señor te amo y tengo fe en ti. Eso no es suficiente. El verdadero amor, la verdadera fe involucra una sincera obediencia. En realidad, hermanos, déjenme decirle esto, no le amamos y no creemos verdaderamente en Él si no hacemos lo que Él dice. Llamarle al Señor Jesucristo Señor, Señor, y no estamos dispuestos a obedecer lo que Él dice, es afrentarlo. Eso equivale a decirle burlonamente Señor, como aquel pueblo que un día lo alababan y al siguiente día lo crucificaron. Sí, hermano, hermana, un día le decían al Señor, cuando iba el Señor por allí, que estaba haciendo ya en ese proceso tan difícil de su sacrificio, la gente le comenzaron luego a saludarle burlonamente y le decían salve, rey de los judíos. Lo miraban como estaba y todavía le decían burlonamente salve, o sea, como reconociendo rey de los judíos, pero no era verdad, era burla. Y así pasa cuando alguien le dice Señor, Señor y no le obedece. Padre Cristo, hermanos, mire, los diezmos ponen la verdad, ponen al descubierto cuando nos engañamos a nosotros mismos. Sí, los diezmos ponen a la luz cuando nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué le digo esto? El pensar que solamente decir que creemos en Dios sin poner por obra su palabra, en este caso ignorando el deber que tenemos de diezmar, y creemos que todavía vamos al cielo, nos estamos engañando a nosotros mismos. No es suficiente solamente oír la palabra del Señor. Es necesario también ponerla por obra. Sería como edificar una casa sobre la arena. Sí, decir que le amamos, decir que le servimos, decir que tenemos fe, pero no ponemos por obra sus mandatos, su palabra. Es como estar construyendo una casa sobre la arena. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en Lucas 6, 47, 49, dijo el Señor, todo aquel que viene a mí, escuche bien esto, y oye mis palabras y las hace, os identificaré a quién es semejante. Fíjese bien, continúa diciendo, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca,
Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y continúa diciendo, dice, semejante es el hombre, dice, mas el que oyó y no hizo, escuchemos bien esto, mas el que oyó y no hizo, es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande su ruina. ¿Se da cuenta, hermano? Esto es terrible. Y fue grande la ruina de aquella casa. Sí, hermanos, los diezmos descubren la incredulidad del creyente. Esta es una grande verdad. Sí, los diezmos descubren la incredulidad del creyente. La incredulidad es uno de los grandes tropiezos que enfrentan muchos creyentes. Y los diezmos ponen al descubierto todo eso. La incredulidad es falta de fe. Es no decirle amén a todo lo que Dios dice. Esa palabra amén que tanto decimos, amén, amén, quiere decir así sea, que así es. Sí. Y nosotros no le decimos así al Señor en todo. Nada más en lo que nos conviene muchas veces. Mire, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, la Biblia dice algo muy serio. Dice, no les aprovechó oír la palabra. Dice que no les aprovechó oír la palabra. Vamos leyendo, fíjese bien lo que dice. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, o sea, como al pueblo de Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe a los que la oyeron. ¿Se da cuenta? Es por lo que no entraron a la tierra prometida, porque les faltó poner fe en lo que escuchaban, creer lo que escuchaban. Dice el versículo 19, dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. Sí, hermanos, los diezmos ponen al descubierto la incredulidad de los creyentes. Muchas veces la incredulidad impide la manifestación del poder de Dios. Sí, la Biblia dice que allá en Jerusalén el Señor no hizo muchos milagros. ¿Sabe por qué? Por la incredulidad de ellos. Mateo 13:58, fíjese lo que dice. Dice, y no hizo allí en su casa, fíjese, y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? A causa de la incredulidad de ellos. Hermanos, Dios siempre ha deseado hacer grandes cosas entre su pueblo, como de llevarnos al éxito, a la victoria, y al final de nuestra jornada llevarnos a la vida eterna con Él. Y no solamente eso, Él quiere hacer milagros en nuestra vida, pero la incredulidad lo impide. Hermano, hermana, no deberíamos de tomar esto a la ligera. No. ¿Sabe por qué? Porque el destino de los incrédulos no es algo simple o temporal. Miren lo que dice la Biblia del destino de los incrédulos. Fíjese bien. Dice, pero los cobardes, ¿y quién más? Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte del lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda equivale a la separación por siempre de la gloria de Dios. Por eso, hermano, hermana, los diezmos sacan a relucir tantas cosas de nuestra vida. Esta lección tiene un propósito, que nos despierte, que nos ayude a que podamos mejorar nuestra relación
y nuestros compromisos delante de Dios. Mire, los diezmos descubren algo muy importante: nuestra lealtad y fidelidad a Dios. Ajá. Esto es lo que descubren. Los diezmos descubren nuestra lealtad y fidelidad y honestidad delante de Dios. ¿Sí? Hermano, hermana, la fidelidad a Dios no consiste en serle fiel solamente en ciertas partes de nuestra relación con Él. No. La palabra fidelidad, esta palabra fidelidad quiere decir firmeza, constancia en todos aquellos afectos, en aquellas ideas y obligaciones que tenemos en lo que está establecido. Sí, la fidelidad a Dios, hermanos, es una de las características más importantes de todo aquel que profesa ser cristiano. Déjeme preguntarle, ¿qué ganamos si tan solo somos fieles a Dios en parte? ¿Qué ganamos? Podemos ser fieles asistiendo a la iglesia y a veces nomás de vez en cuando, ¿verdad? En leer la Biblia y también a veces de vez en cuando, quizás orando y quizás hasta ayunando. Podemos ser fieles en nuestra forma de conducirnos, en la forma de presentarnos ante la gente como buenos cristianos, fieles. Sí, podemos parecer eso, pero si ignoramos el compromiso que tenemos delante de Dios, un compromiso al que Él nos llamó para que creciera su obra, sí, para cumplir con el llamado del Señor de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Si no cumplimos con este compromiso, ¿en dónde estamos delante de Dios? Cuando el Señor dijo que Él iba a edificar su iglesia, hermanos, cuando Él dijo que Él iba a edificar su iglesia, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Cuando Él dijo que iba a edificar su iglesia, hermanos, nos estaba mirando a nosotros para que fuéramos parte de ese trabajo tan maravilloso. Pero si somos infieles con nuestros diezmos, ¿cómo puede una iglesia tener la estructura y los medios para alcanzar a los perdidos o los medios económicos para compartir la enseñanza espiritual a nosotros mismos, a nuestros hijos? ¿Cómo puede hacer eso? Yo creo que la Biblia también por eso se refiere a esa parte. Malaquías 3:10, cuando dice traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y haya alimento en mi casa, se está refiriendo que haya lo suficiente para que no haya esa necesidad. Sí, hermanos, miren, la lealtad a Dios es tan importante y los diezmos descubren qué tan leales somos delante de Dios. La lealtad, hermano, hermana, implica devoción, fidelidad, buena voluntad y deseo de servir. Sí, necesitamos tener eso delante de Dios. Sí, hermanos, ser leal no es cualquier cosa. Ser leal tiene unas cosas muy importantes. Mire, ser leal, ¿quién es una persona leal? El diccionario de la lengua española dice persona o animal que es incapaz de traicionar o engañar, actúa con respeto y fidelidad a sus principios morales, a su compromiso o hacia la persona que lo ayuda, protege o mantiene. ¿Quién hace esto con nosotros? Sino Dios. Él hace todo esto. Pero Él dijo que toda la nación le había robado. Y todavía preguntan, ¿y en qué te hemos robado? Bueno, Él contestó
en vuestros diezmos y ofrendas. Hermanos, cuando nosotros pasamos por alto las cosas que creemos que no nos conviene, estamos siendo desleales delante de Dios. En otras palabras, y de acuerdo a los principios bíblicos, es ser leal al Señor, es que tengamos una buena disposición, que con ahínco y con el fundamento de que lo estamos haciendo para Dios. No lo estamos haciendo para hombre. Sí, es verdad, son hombres los que lo administran. Y déjeme decirle, hay de aquellos que no administren bien. Le van a dar cuenta a Dios. Sí, hermanos, se le va a dar cuenta a Dios. Pero usted o yo, cuando demos, hay que hacerlo con devoción, como para Dios. Así dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Desde el tiempo de la iglesia primitiva se podía ver este ejemplo de lealtad y compromiso, como dice la Escritura. El apóstol Pablo exhortaba a la iglesia en Corintios y le decía estas palabras, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que os ordené a las iglesias en Galacia. El apóstol había dado una instrucción. Él había dado un mensaje ya. Y ese mensaje consistía en ¿qué? En el versículo 2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hermano, hermana, esto es tan importante porque tiene que ver con nuestra honestidad. Ajá. La honestidad del creyente delante de Dios. Olvídese de los hombres. También es importante, pero le estoy hablando delante de Dios. La honestidad del creyente queda al descubierto por medio de los diezmos. Ajá. ¿Qué es ser honesto? Honesto, dice el diccionario, que el ser honesto es una persona que actúa rectamente cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral, especialmente en lo referente al respeto por la propiedad ajena, la transparencia en los negocios, etcétera, etcétera. Esa es la descripción de ser honesto. Hermano, hermana, si la honestidad fuera uno de los principios practicados por los creyentes de una manera fiel, déjeme decirle esto: las congregaciones no solamente tendrían recursos suficientes para cumplir con lo establecido por Dios, como ayudar al huérfano, a la viuda, al necesitado, porque eso es parte de lo que Dios quiere, sino que también hubiera para expandir el mensaje de la palabra de Dios con mucha libertad. Lastimosamente, quiero decirle así, lastimosamente, muchas congregaciones apenas pueden sobrevivir por la falta de ¿qué? De honestidad de muchos de sus miembros. Ajá. Padre Cristo. Aleluya. Mire, el diezmo no es 1%, ni 3% tampoco, ni 7, ni 9.99. El diezmo es 10%. Es aquí donde se pone a prueba nuestra fe y nuestra honestidad delante de Dios. Cuando le damos al Señor solamente de lo que nos sobra, cuando le damos al Señor de lo que nos sobra, o simplemente lo hacemos como un dicho que dice, solamente para taparle el ojo al macho. Ajá. Hermano, hermana, robamos a Dios no porque no le demos nada. No, robamos a Dios porque le damos menos de lo que debemos darle. Sí, los diezmos descubren tantas cosas. Los diezmos descubren qué tan agradecidos estamos delante de Dios. Los diezmos descubren nuestra gratitud a Dios y el amor que tenemos
para su obra. Hermano, la obra de Dios que es la iglesia de la que usted también es parte. Los diezmos que es la iglesia se sustentan por los diezmos la obra de Dios, la obra de Dios que es la iglesia se sustenta por los diezmos de sus miembros. Nuestro aprecio, nuestra gratitud a Dios por hacernos parte de su obra se manifiesta cuando con alegría, con amor, con entusiasmo contribuimos con nuestros diezmos. Fallar a esta responsabilidad que es tan importante dice que tanto amamos a Dios y que tanto apreciamos su obra. Sí, que tanto contribuimos para que su obra siga adelante. Una obra de la que nosotros mismos somos parte juntamente con nuestros hijos. Hermano, el Señor fue muy claro. En Marcos capítulo 7, versículo 6, ¿qué dijo? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aleluya. Hermano, hermana, esto es algo realmente tremendo. Créame que ya tenía tiempo con esta enseñanza y le pedí a Dios el tiempo cuando la compartiría. Y Él me la dio y lo propuso para hoy. Mire, lo que descubren los diezmos es la bendición y la maldición. Esto es importante. Mire, me pregunto yo, ¿están condicionadas las bendiciones o las maldiciones? ¿Están condicionadas? Si usted es de los que piensan que no y que nomás crea y que ya estuvo, sería bueno que leyera con cuidado lo que dice la Biblia al respecto. Mire, la condición de las bendiciones. Fíjese esto, a causa del cumplimiento de dar los diezmos, el Señor, ¿qué hace? Él abre las ventanas de los cielos, ¿sí? Y la abre de una manera extraordinaria. ¿Cómo? Hasta que sobreabunde. Mire lo que dice la palabra del Señor. Esto es maravilloso. Fíjese esto. Malaquías 3:10 al 12. Fíjese bien. Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aleluya. Versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. En el versículo 12 dice: y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, hermana, si pudiéramos darle el valor a las promesas del Señor, si pudiéramos darle el valor a las promesas que el Señor ha dicho en este texto que leímos, nos vamos a dar cuenta que son maravillosamente formidables. Abrirá las ventanas de los cielos, va a reprender por nosotros al que devora lo que tenemos. Nuestra vid en el campo no va a ser estéril. Todas las naciones van a decir bienaventurados. Hermanos, y todo esto no es promesa de hombre. En cada porción dice Jehová de los ejércitos, lo dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. El Señor dice: probarme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¡Qué maravilloso! El Señor nos reta a probar cuando se refiere ¿a qué? A los diezmos. Lo dijo por gusto.
o solamente porque se escribiera algo. No. Cuando honramos a Dios, Dios nos honra. Su palabra dice que Él honra a los que le honran. Miren lo que dice la Biblia. 1 Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, fíjese bien, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Fíjese bien. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Terrible palabra de Dios. Su promesa es tan firme como siempre. La promesa de Dios siempre va a estar firme. El Señor va a bendecir cuando se le busca, cuando se cree, como dice su palabra. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y que dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, no es de sorprendernos que en la familia se abren puertas, se abre una serie de oportunidades y de posibilidades también. Se experimenta un crecimiento espiritual, se tiene hambre y sed por la bendita palabra de Dios, se experimenta un crecimiento personal y si es secular, también en lo profesional, ministerial también y también económico. En otras palabras, se abren las puertas a un gran mundo de oportunidades nunca antes vistas o que nunca habíamos tenido. Por eso, sin duda, los diezmos son muy importantes, son un gran desafío a la fe del cristiano, especialmente cuando, hermanos, cuando la persona vive en una situación dura, especialmente económica o material. Allí es muy difícil, allí está bastante difícil no caer en la tentación de justificarse o autojustificarse para no darle a Dios lo que se le tiene que dar. Y luego a veces decimos o algunos dicen, Dios sabe que estoy en necesidad y Él lo entiende, por eso no lo voy a hacer. Hermanos, Dios no dice así en su palabra. El Señor nos pone en ejemplos de situaciones donde es tan importante ser fieles a lo que Él nos pide. Mire, el rey David dijo, él dijo estas palabras en el Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esta es palabra de Dios. ¿Se acuerda aquella viuda? Aquella viuda que habla que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda en el Nuevo Testamento, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. ¿Y qué sigue diciendo? Dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Fíjense lo que pasó. Entonces le llamó el Señor a los discípulos y les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Pero la historia de la viuda de Sarepta nos puede ilustrar hasta qué punto y hasta dónde las promesas de Dios nos pueden alcanzar por la obediencia a su palabra. Mire, vamos a leer varios versículos, porque quiero que entendamos bien este punto. Hasta dónde las bendiciones de Dios nos pueden alcanzar por la obediencia a su palabra. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 hasta el 16, dice, vino a él, o sea, a Elías, palabra de Jehová diciendo, dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y luego dice, versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo,
te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ajá. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que también me traigas un bocado de pan en tu mano. Tremendo, ¿no? Versículo 12 dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Tremendo. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Tremendo esto. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mire, esto es algo maravilloso, pero yo quiero que miremos esta historia, como la viuda, ella obedeció y le trajo al profeta como el profeta le había dicho de parte de Dios. Sí, la Biblia nos enseña cómo el profeta le ordenó, le dijo palabra de Dios. En el versículo 15 dice que entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Se da cuenta? O sea, cuando ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él, Elías, y también ella y su casa muchos días. Y fíjese bien, dice la Biblia en el versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Pero veamos algo más glorioso en la experiencia de la viuda de Sarepta. Algo que Dios puede hacer cuando nosotros obedecemos a su palabra. Mire, vamos a leer ahora de Primera de Reyes del capítulo 17 en delante. Y vamos a mirar algo extraordinario, maravilloso. Dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad era tan grave que no quedó en él aliento, o sea, se murió, ¿verdad? Y luego dice en el 18, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y luego continuó diciendo, y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y fíjese, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Y continuó diciendo, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Dice la Biblia en el versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Aleluya. Esto es glorioso. Aleluya. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Mire esto.
Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿No le parece que esto es maravilloso? Sí, hermanos, esto es maravilloso. Todo esto lo puede hacer Dios para usted, para todos nosotros. Mire, para recibir maldición, para recibir la maldición, la condición para la maldición, es algo tremendo, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. O sea, la condición para entrar en la maldición es robar a Dios. Hermano, hermana, robar a Dios siempre va a traer castigo. ¿Para quién? Pues para los ladrones. ¿Cómo viene esa maldición en nuestro tiempo? Mire, las maldiciones están siempre relacionadas, de acuerdo a la Biblia, con el rompimiento de la relación personal con Dios. O sea, cuando Dios maldice. No podemos robarle a Dios y quedar impunes. La Biblia dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ajá. Maldecir, hermanos, tiene un significado. Maldecir quiere decir atar, expulsar, desterrar. Es la forma peculiar con que se somete eficientemente a una persona al anatema de una maldición. O sea, se corta esa persona. Esto quiere decir que los cielos se cierran y dejan de fluir las bendiciones para aquella persona. Es cuando vienen a la casa o a las familias aquellas plagas destructoras. Como dice la Biblia, la oruga, el saltón y el revoltón. Quizás ya no vengan esas plagas, pero vienen cosas semejantes. Es cuando se inicia la esterilidad, lo que hace que no haya fruto en esa casa. Se pierde la gracia de Dios. Se acaba la bienaventuranza. Mire, para la nación judía, el pueblo de Israel, en aquellos tiempos venía la maldición y terminaba sus cosechas. Había enfermedades y plagas y insectos en todos sus campos que terminaban todo con ellos. Además, como parte de la maldición por haber robado a Dios, el pueblo era despreciado y la gente lo ridiculizaba. Eran ridiculizados por las naciones vecinas. Los miraban como poca cosa por la condición en que se encontraban. Hermano, hermana, así como en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón, así como en el Antiguo Testamento, por retener lo que es de Dios, venían tantas consecuencias de maldición. Es lo mismo en este tiempo, aunque quizás de diferente manera. Nuestras cosechas, aunque no son precisamente de agricultura, también son arruinadas. No nos podemos esforzar mucho y realmente conseguir muy poco. Pero hay una cosa que quiero dejar bien claro. Yo estoy seguro de que la única bendición que perdura y que lleva a la vida eterna es la que viene de Dios. Sí, mire, por retener lo que es de Dios, por retener lo que es de Dios, en la misma, aunque quizás, es la misma cosa, perdón, aunque quizás en diferentes formas, pero también se padece, también se sufre por retener lo que a Dios le corresponde. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchan, lo que descubren los diezmos es un tema tan importante, así como el tema
de salvación, la enseñanza del arrepentimiento, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo y vivir una vida santa. Mire, no damos por obligación, damos porque creemos a Dios. Sí, no damos porque estamos obligados, damos porque creemos a Dios por gratitud y por obediencia a su palabra. No damos para recibir, damos porque ya recibimos. La mayoría de las gentes nos esforzamos en superarnos y trabajar arduamente. ¿Para qué? Para obtener todas aquellas cosas que benefician nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia. Y todo esto creo que es muy bueno, está bien, pero deberíamos de tomar en cuenta de que para Dios el 90% es más provechoso y bendecido que si nos quedamos con el 100%. La Biblia es bastante clara cuando dice, hay quienes reparten y les es añadido, mas hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Para terminar esta segunda parte de la lección, quiero dejarles para reflexionar en sus corazones sobre aquellas grandes promesas de Dios para su vida. Existen al menos 4 cosas que miro que Dios las tiene para nosotros. Son importantes para aquellos que diezman. Dios ha prometido abundancia. Las ventanas de los cielos serán abiertas. No le van a llover dólares, pero sí Dios le va a poner los medios para que tenga abundancia. Las bendiciones de Dios pueden venir de diferentes maneras. Salud, sanidad, trabajo, puertas abiertas para nuestra familia y todo eso que necesitamos. También hay una protección de Dios. Segundo, una protección de Dios. El Señor prometió reprender el devorador por nosotros para que no destruya el fruto de la tierra, ni nuestra vida en el campo sea estéril. El alcance de esta promesa es maravilloso. Quiere decir que lo que hagamos será prosperado y guardado por la poderosa mano de Dios. La 3. Él va a guardar nuestro testimonio. Mire, todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. En nuestro caminar cristiano, siempre deseamos que nuestros familiares, amistades, que apreciamos, que queremos mucho, también sean salvos. Mire, cuando ellos miren, cuando ellos vean las bendiciones de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, yo estoy seguro de que también ellos van a desear conocer al Dios que nosotros servimos. Y como cuarto punto, tengamos la seguridad de que Dios va a hacer como lo ha dicho. Él dijo, probadme ahora en esto. El Señor nos da este privilegio de probarle en los diezmos y las ofrendas. En ninguna otra parte de la Biblia lo vemos, solamente aquí, cuando trata de los diezmos y las ofrendas. Hermano, hermana, espero que esta enseñanza afirme aún más a usted que con amor, con fidelidad, con constancia, con honestidad y sobre todo con fe, cumple con esa responsabilidad delante de Dios. Pero también espero que el Señor toque el corazón de aquellos que viven en afrenta y que viven lejos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros por el simple hecho de no tomar
responsabilidad esos diezmos. Mire, ojalá que Dios les ayude a ellos para que hagan los cambios necesarios, para que cambien ese corazón. La Biblia dice con toda claridad, y lo dice de una manera bastante clara, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Y del libro de Malaquías dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Bueno, quiero decirle, ahora ya conocemos en qué hemos de volvernos. Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga grandemente. Ya tenemos servicio los domingos en nuestro templo. Comenzamos a las 10. Esperamos verlos por allí. Que el Señor les guarde y les bendiga. Hasta la próxima.